Bienvenidos sean todos a este su canal, y la verdad nos hará libres. Hoy encuentro número 10. Quien les habla, Pedro Pejo Sarquis. Me es grato saludarte y espero en nuestro amado Dios en que todos nos encontremos bien. Cuando el hombre tomó conciencia de sí mismo, de su realidad y de lo que lo rodea, comenzó a cuestionarlo todo, a tratar de descubrir las causas y sus efectos, a querer saber el porqué de la existencia. La ciencia, la filosofía, la psicología, la teología, las iglesias, las creencias son algunos de los caminos que la humanidad ha optado por dar con la verdad. Y digo la verdad con mayúscula para diferenciarla de una simple verdad. Una verdad es que los seres humanos existimos. Es una verdad de las miles de verdades que existen. Al referirnos o al referirme a la verdad como tal, estamos hablando del sentido real, trascendental de la existencia de Dios y la existencia del hombre. Yo puedo decir que tú y yo existimos, y eso no es discutible. Sin embargo, es una verdad sin efecto. No trasciende. Estamos claros que existimos, pero ¿por qué existimos? ¿Por qué sufrimos? ¿Todo termina en la muerte? Te doy nuevamente la bienvenida a este tu canal y la verdad nos hará libre. Dispongámonos entonces a ir a mar adentro. Conocerán la verdad. Profundicemos un poco más sobre nuestra realidad personal. Aquí estamos, vivimos, nos movemos, luchamos, sufrimos, somos esclavos del sistema, estamos sujetos voluntariamente a la ignorancia, nos sentimos impotentes frente a la realidad que padecemos, nos dejamos llevar por supersticiones o creencia. Pensamos en nuestro mundo mágico que todo cambiaría por arte de magia. Nuestro yo interno nos pide a gritos y nos exige que vivamos a plenitud, que tenemos que ser felices, que debemos tener que tener lo necesario no es un lujo, sino una necesidad, que debemos siempre apuntar a ser perfectos. Conocer la verdad es dar con la razón de ser de nuestra existencia, lo cual no podemos ni negarla ni evadir nuestra realidad. En el libro de Juan se puede leer: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8, 31, 32. ¿Se puede conocer la verdad? Yo y otros, al igual que yo, nos negamos a creer que la vida humana solo se limite a la existencia terrenal. Es ridículo una existencia humana que no solo tiene conciencia de su realidad pasada y la del presente, sino que además siente la carencia de ser feliz, el no poder ser una persona realizada, el no ser amada, y que experimenta sus fracasos y termina resignándose a que así es la vida.
Nunca olvidemos que somos personas con dignidad, que somos seres voluntarios, que estamos sedientos de la verdad. Repito, nunca olvidemos que somos personas con dignidad, que somos seres voluntarios, que estamos sedientos de la verdad. La ciencia ha dado su aporte y solo se quedó en lo terrenal y en lo temporal. La filosofía no termina en ponerse de acuerdo entre ellos. Las religiones se han limitado al culto y han descuidado a la humanidad. La teología se ha parcializado en solo doctrinas. ¿Qué hacer? Pareciera que nos hemos metido en un túnel oscuro de donde no hemos podido salir. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Los contenidos bíblicos nos ofrecen varios puntos de vista. Si observamos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, tendríamos un enfoque muy tosco sobre Dios. La visión que se tiene de Dios es lo que ellos comprendieron de la revelación que Dios mismo se había dado a conocer. Con la llegada de Jesús, otro panorama se comenzó a reflejar. Jesús nos trae un nuevo mensaje totalmente distinto que nos invita a relacionarnos personalmente con Dios y a su vez comprometernos con los demás. Los apóstoles y con ellos la iglesia naciente nos aportaron lo que aprendieron de Jesús, pero con el toque personalizado de cada quien. En la Biblia, ¿quién tiene la última palabra? Entre todos los personajes bíblicos, ¿quién de ellos puede tener la última palabra? En la Biblia hay muchísima información y algunas se contradicen entre ellas. Por tanto, el único quien tiene la última palabra en la Biblia es Jesús. Lo que dice Jesús, eso es así, aunque otros textos lo contradigan. En el libro de Juan leemos: nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Juan 1:18. Si quitamos a Jesús de la Biblia, solo quedará una vivencia absurda e irreal de Dios, desde un Dios que castiga y que mata a personas para salvar a otras, un Dios que necesita de sacrificio para perdón de pecados. Ver y comprender la Biblia con los ojos de Jesús es darle verdadero sentido a la verdad revelada. No se trata de justificar algunos contenidos de la Biblia, que son salvajes y prehistóricos con respecto a Dios. ¿Y quién mejor que Jesús para darnos a conocer al verdadero y único Dios? Eso de que Jesús tenga la última palabra en la Biblia va más allá de nuestro entendimiento. Por muchos siglos, las iglesias cristianas han tratado de vivir según Jesús. Pero para decir verdad, estamos muy lejos de serlo por varias razones muy específicas. Y lo curioso del caso es que creemos que nos las estamos comiendo. Como creyentes, seguidores de Cristo, estamos muy lejos de la verdad. Hemos hecho de Dios un Dios a nuestra medida. Pensamos que asistiendo a los cultos o a misa tenemos el cielo ganado. Nos dirá Mateo: vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que me ofrezcan sacrificios. Mateo 9:13. Conducta como esta
es que yo guardo el sábado para Dios, es que yo doy el diezmo, es que yo leo la Biblia, es que yo voy de casa en casa a llevar el mensaje de Dios. Todo esto está bien y no lo pongo en duda. El asunto es que nada de esto sustituye aquello de misericordia quiero. Aquí está la clave del asunto. Los actos externos no justifican la falta de amor por nuestros semejantes. Mi relación con Dios y con el prójimo van a la par. No es divisible, no es negociable. Fíjate lo que nos dice Juan. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. ¿Qué nos enseña Jesús al respecto? Veamos lo que él mismo nos dice en Mateo. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Mateo 5, 23, 24. Mi relación con Dios está vinculada con mi relación con los demás. Te repito, mi relación con Dios está vinculada con mi relación con los demás. Te leo de Juan. Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ame a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4, 21. Y fíjate el contraste de nuestra fe. Nos esforzamos en amar a Dios y nos olvidamos de nuestros semejantes. Nos preocupamos por un templo hermoso y nos desentendemos de la desnudez de nuestro prójimo. Nos esmeramos por coronar y que a la Virgen María y descuidamos a nuestros adultos mayores. Y es que no queremos conocer la verdad. Nos conformamos con lo artificial y evitamos lo que realmente importa. Hemos vivido de engaños. Los líderes de las iglesias nos idiotizan y terminamos haciendo lo que ellos dicen. Y la verdad nos hará libres. El conocimiento por sí solo no nos da la libertad. Se puede conocer a Dios, se puede conocer la realidad humana, se puede tener conocimiento del proceso de salvación y aún así no llegar a la libertad. ¿Por qué sucede esto? La libertad humana no es inviolable. Dios la respeta. Toda decisión humana está acompañada por el consentimiento personal, es decir, requiere por voluntad propia, sin presión alguna, repito, es decir, requiere por voluntad propia y sin presión alguna decidir si vivir desde la verdad o no aceptarla. La decisión es personalizada. Solo tú, nadie decide por ti. Te pregunto, ¿sabe el diablo que Dios existe? Claro que sí. Para él no es un acto de fe. Él sabe a conciencia que Dios es real, pero a pesar que conoce de Dios y sabe que existe, decidió por voluntad propia llevarle la contraria a Dios. Vivir es una batalla constante. Luego de decidir vivir de acuerdo a la verdad, nos enfrentamos a una nueva batalla que nadie por sí solo vencerá,
aunque pongas lo mejor de ti y te empeñes, no es mucho lo que lograrás. ¿Qué experimentamos cuando decidimos cambiar nuestra forma de vivir? La respuesta la tenemos en el libro de Romanos. Y te la voy a leer directamente de esta Biblia, Dios habla hoy. Está tomado de Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante, que dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me angustia la ley de Dios. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y me tiene preso, desechado de mí. ¿Quién me librará del pecado de la muerte que está en mi cuerpo? Tomado, te repito, de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 7, versos del 14 al 25. La experiencia de Pablo es la misma realidad que todos experimentamos. Esa es una lucha de por vida. Y no es que somos malos por naturaleza, sino por estar sometidos al pecado. Por estar sujetos al pecado, estamos expuestos a la muerte. En Romanos podemos leer: el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. Aunque estemos esclavos al pecado, el pecado no tiene la última palabra en nosotros. Así nos dirá Pablo. Y así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Dios reinó haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:21. Aquí está la respuesta: nuestro Señor Jesucristo. Jesús en la historia. El papel de Jesús en la historia de la humanidad es salvarla. Salvación que implica sacar al hombre del sinsentido de su existencia. Así se expresó Pedro. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Primera de Pedro 1:18. Juan nos dirá: porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Juan 3:17. En otro texto dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Juan 8:32. La verdad es el mismo Jesús que se da en función de nuestra liberación.
En Juan leemos, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Juan 14:6. Nuestras vidas deberían estar orientadas por Jesús, es decir, que nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestras decisiones deberían estar inspiradas en la persona de Jesús, viviendo de acuerdo a las enseñanzas que el mismo Jesús nos enseñó, amando, sirviendo y siendo compasivos. ¿Cómo logramos esto? El mismo Jesús nos lo enseñó, manteniéndonos fieles a Jesús, confiar plenamente en Él, dejarnos educar por Él, reconociendo que solo en Jesús hay vida, libertad y salvación. Vivir desde la verdad. Da tristeza ver a las personas que prefieren vivir en la ignorancia, prefieren ser esclavos del sistema social, prefieren ser esclavos del sistema político y del sistema religioso. Preferimos resignándonos pensando que todo es un absurdo. Nos olvidamos del valor de la vida, nos olvidamos de la dignidad que tenemos por ser persona. Preferimos ser esclavos y al sinsentido de la vida, y nos hemos dejado quitar la libertad y el sentido real de nuestras existencias. Repito esto último, que no lo leí muy claro. Preferimos la esclavitud y al sinsentido de la vida, y nos hemos dejado quitar la libertad y el sentido real de nuestra existencia. Durante años decidimos seguir a hombres, hemos creído en ellos y sin darnos cuenta desplazamos a Dios. Lo echamos a un lado y en su lugar decidimos seguir a cosas humanas. El profeta Jeremías nos advierte. El Señor dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca su apoyo. Pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Jeremías 17, 5, 7. Ninguna iglesia, ningún pastor, ningún sacerdote, ningún santo, ninguna virgen, ningún culto, ninguna misa puede igualarse a Cristo. No pierdas tiempo en esas cosas falsas e inútiles y sin efecto alguno. Nos dirá Pablo, pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Filipenses 3, 7, 8. No pongamos en riesgo nuestra relación con Cristo. Nada ni nadie sustituye a Dios. Lo sensato es mantenerse fiel a Él. Debemos tener en claro que no hay ganancia alguna cambiando mi fidelidad a Dios por seguridades humanas o por cosas hechas por ellos. Desconocer la verdad nos hace esclavos de la mentira. El engaño ha estado anidando en nosotros y todo por desentendernos de la verdad. Cuando desconocemos la verdad,
Vivimos al margen de nuestra esencia como persona. Vivimos al margen del conocimiento de Dios. Vivimos al margen de la realidad de mis semejantes. Y como consecuencia de lo antes leído, rompemos mi relación con Dios. Dios no aprueba la ignorancia. ¿Quién es la verdad? Volvamos a leer en el texto de Juan. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Juan 8, 31, 32. Vamos a desglosar este texto. ¿Quién es el que habla? Pues estamos claros que el que habla es Jesús. ¿A quién les habla Jesús? Les habla a algunos judíos que creyeron en él. Los judíos creían que por ser descendientes de Abraham, tenían a Dios a su favor. Se vanagloriaban diciendo que eran hijos de Abraham. Lo mismo sucede en nuestras iglesias, que creen que por ser hijos del pastor, o familia del sacerdote, o ser adventista, tenemos el cielo ganado. Un mal concepto de la vida cristiana. Hagan lo que hagan, sean quienes sean, por derecho no te corresponde nada. Todo es gracia. ¿Qué les dijo Jesús? Al igual que a este grupito de judíos, Jesús nos dice también a nosotros: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, esto implica llevar una relación con Jesús en donde la confianza, el amor, la perseverancia forme parte de dicha relación. Aún en los momentos no favorables de nuestras vidas, hay que estar firme en nuestra confianza de Jesús. Si se mantienen fieles a mi palabra, dice Jesús. Al decir Jesús mi palabra, no se está refiriendo a la Biblia, sino a Él mismo, a lo que nos revela, a lo que nos enseña, a su conducta que refleja su coherencia en lo que enseña y lo que vive. La invitación de Jesús radica en que dejemos a un lado los conceptos ideológicos que no nos construyen como personas, a no poner mi seguridad en nada de lo creado. Pero también nos dice: serán de veras mis discípulos. Un discípulo es educado por el mismo Jesús. El verdadero discípulo está sujeto únicamente a Dios y no a ninguna autoridad humana. El libro de Hechos nos dice: Pedro y los demás apóstoles contestaron: es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, 29. Y la verdad nos hará libres. En un comentario de la Biblia dice: conocer la verdad es conocer el amor de Dios que se revela en Jesús para salvar a la humanidad, librándola de la esclavitud del pecado. Esto está tomado del capítulo o del comentario de Juan 8:32 de la Biblia Dios habla hoy de 1994. ¿Quién me hace libre? Ninguno por sí mismo puede salvarse, pero tampoco Jesús, sin tu participación, puede salvarte. Estamos claros que todo es gracia, don gratuito de Dios. Existe algo que tenemos que entender, y es que Dios no violenta la libertad humana. Dios nos puede amar muchísimo, puede tener las mejores intenciones para con nosotros, pero si no queremos, Dios no puede hacer nada por ti. San Agustín decía: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. La salvación no es automática, eso tenemos que quitárnosla de aquí. La salvación no es automática, requiere de tu aceptación,
así de simple. Nadie tiene la última palabra en la vida de nadie. Las iglesias pueden orientarnos, pero no son palabras de Dios. Mi compromiso es con Dios y en Él me dejo educar. ¿Qué nos garantizará Jesús? Y conocerán la verdad. Esa es su garantía. Y conocerán la verdad. ¿De qué verdad nos habla? Esa respuesta la leemos en el libro de Juan, que dice: y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre por mí. Juan 14:6. La primera expresión de Jesús en Juan 14:6 fue: yo soy. Ese yo soy indica que Él es y que además no existe otro aparte de Él. Repito, ni la Biblia, ni las religiones, ni las iglesias, ni la Virgen María, ni los santos, ni los pastores, ni los sacerdotes, ni los ídolos algunos, ninguno de ellos se iguala a Cristo, y menos ninguno de ellos nos salvarán. Entendamos que solo Jesús es la verdad. En Jesús conoceremos al verdadero Dios y la verdad sobre el hombre. Conoceremos además la relación con Dios y con los demás. Concluimos. Desde que el hombre tomó conciencia de sí mismo, de su realidad, del porqué de su existencia, se preocupó por saber el sentido pleno, real y trascendental de su existencia y de lo que lo rodea. Debemos entender que somos personas con dignidad, con voluntad, sedientos de la verdad. La ciencia, la filosofía, la psicología, la teología, aún no han dado respuestas satisfactorias. Sus aportes se limitan a lo temporal y no ofrecen ganancia alguna a nuestra existencia. Aprendimos que en la Biblia la última palabra la tiene Jesús. Se dijo que Jesús no tiene sustitutos, que mi relación con Dios va a la mano con mi relación con los demás, que Jesús es la verdad y de Él conoceremos a Dios y a la realidad humana, que nadie se salva por sí solo, que Jesús nos puede salvar, que Jesús no nos puede salvar sin nuestros consentimientos. Hasta aquí nuestro encuentro número 10. Si así lo quiere Dios, nos vemos en el próximo video. Recuerde, y la verdad nos hará libres. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Amén. Hasta el encuentro número 11.